Bienvenidos a este especial de noticias internacionales del año 2017. Vamos a hablar, por supuesto, de Venezuela, grave crisis humanitaria, social, política y además de los terribles terremotos, huracanes que azotaron a todo el mundo. También hablaremos del terrorismo y mucha información más. Estoy acompañada de Miguel. En este momento vamos a estar dialogando un poco de todos este tipo de situaciones que surgieron en el panorama internacional y que vendrá para el 2018, sobre todo ahora con Trump, que es un tema que nos preocupa muchísimo a la comunidad internacional en general también. Entonces, Miguel, bienvenido. Gracias, Malena. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Pues sí, es que este año 2017 pasó de todo en el mundo, desde desastres naturales, submarinos perdidos, Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, escándalos por abusos o por, ¿cómo se puede decir esto?, por acosos sexuales en el mundo del entretenimiento, y pues eso fue un gran boom al resto de todos los ámbitos internacionales. Entonces estuvo pulpito el 2017, que ya está a punto de acabar. Si vamos a comenzar, Malena, yo no sé usted qué dice si comenzamos con Venezuela. Comencemos con Venezuela porque la situación que se vive sigue siendo de gravedad. Al parecer todo puede suceder en el gobierno de Nicolás Maduro. Para eso tenemos a nuestro corresponsal en Caracas, quien hizo un resumen detallado de la situación que vive nuestro país vecino. Santiago Martínez. Un país convulsionado, esa podría ser la palabra o el término que resuma todo el 2017 para Venezuela, marcado por las protestas, los muertos en las protestas, la crisis humanitaria, el hambre, las personas buscando en la basura, la falta de medicinas, la hiperinflación, la constituyente, las elecciones, los presos políticos, los presos que se escaparon y hasta los chavistas que se voltearon. En fin, una nación en constante conmoción. Los primeros meses del año, de enero a marzo, marcados por un incremento exponencial en lo que fue la crisis, o lo que es aún la crisis humanitaria en las calles. Se multiplicaron las personas revisando basura y buscando qué comer para ellos y su familia. ¿Qué consigues aquí en la basura? Me ha conseguido arroz, leche, pasta, azúcar, pollo, bueno. Vente, hermanito, ¿tú buscas comida en la basura? Sí. ¿Qué consigues ahí a veces? Bueno, pues sí, pan, a veces uno consigue queso, jamón. ¿Y qué conseguiste hoy, por ejemplo? Un poquito de sopa, un poquito de pasta, algo para cenar, hueso de pollo. A la par que aumentaba esta crisis alimentaria en las calles, se incrementaba también la escasez de prácticamente todo en el comercio formal, hasta del pan, cuya solución para el gobierno fue expropiar algunas panaderías. Culminaba así el primer trimestre del año, pero una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que anulaba el Parlamento seguida. Tras 4 meses de protestas llegó la Asamblea Nacional Constituyente, que en medio del altísimo rechazo la logró imponer el gobierno, llamando a votar a sus partidarios, y fue como un balde de agua fría que apagó literalmente la calle. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Santiago, gracias. Y es que, como usted lo decía, este gran panorama que hizo nuestro compañero, nuestro corresponsal allá en Caracas, es que allá todo puede pasar, Malena. Allá todos los titulares cada día nos sorprenden más. Hubo una noticia importantísima, una noticia que a mí personalmente me sorprendió muchísimo cuando la dimos al aire, y fue cuando la exfiscal Luisa Ortega se voló de Venezuela. Es que la palabra es así, la señora se voló, una señora muy cercana a Hugo Chávez, una persona muy afín al socialismo del siglo XXI, no congenió más con lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro en Venezuela y decidió irse del país, decidió exiliarse, llegó acá a Colombia. En ese momento fue la noticia mundial y pues bueno, escuchemos lo que dijo la exfiscal Luisa Ortega en ese momento en el que llegó aquí a Colombia. Después el proceso a todo lo largo estuvo viciado de nulidad, estuvo viciado por inconstitucional, ilegítimo, ilegal. Celebran unas elecciones que fueron denunciadas por la propia empresa que se encargó de participar del proceso electoral. Dijo que habían sido manipulados los resultados, las cifras fueron manipuladas. Ustedes deben entender que estoy siendo objeto de persecución y denuncio que cualquier atentado contra mi persona, cualquier hecho que pueda poner en peligro mi vida, responsabilizo al Ejecutivo Nacional, especialmente al SEBIN. Luis Ortega dijo que tenía varias pruebas en contra de Nicolás Maduro directamente, y no fue la única que salió de Venezuela. También salió el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Vino primero a Bogotá y esto fue lo que dijo. Jamás pensé que tendría que emigrar de Venezuela y de un gobierno que ha despilfarrado
una inmensa fortuna y que se han robado más de 600.000 millones de dólares y hoy tienen al pueblo de Venezuela sometido con la violencia del poder. Por eso voy a contribuir en el exilio a hacer una extensión de la esperanza de los venezolanos de salir de este régimen. Pues mire, lo que pasa es que así como Antonio Ledesma hay muchos presos políticos allá en Venezuela, uno de ellos es Leopoldo López, uno de los líderes de la oposición venezolana, que el propio Nicolás Maduro lo llama como el monstruo de Ramo Verde. Él estuvo preso un tiempo, después lo enviaron a su casa, después lo volvieron a llevar a la cárcel y después nuevamente lo llevaron a su casa. Esto solamente ocurre en Venezuela. Entonces, en el momento en que regresó ya a su casa, que se encuentra en este momento allí con su esposa Lilian Tintori y sus 2 hijos, bueno, 3, porque Lilian Tintori en este momento está embarazada, allí en ese momento él habló y contó cómo fue esos momentos que vivió allá en la cárcel de Ramo Verde. 3 años y medio estuve recluido, prisionero en la cárcel de Ramo Verde. Pasé mucho tiempo en aislamiento, más de la mitad del tiempo que estuve allí estuve bajo una situación de castigos injustificados, fui víctima de tratos crueles, me mantuve firme y siempre acompañado por Lilian, que la escuchaba, a veces que no la dejaban pasar, con un grito a la distancia, siempre sabía que estaba allí, mis hijos, mi familia cercana, mi madre. Hablamos ahora de México. Una tragedia sacudió este país. Más de 3.000 personas murieron en un terremoto devastador. Por supuesto, hubo muchísima solidaridad por parte de toda la comunidad internacional y los mexicanos se unieron cada vez más en torno a esta tragedia que nos estremeció. Ahí tuvimos, por supuesto, un enviado especial que nos documentó todo lo que estaba pasando. Miguel, vimos, por ejemplo, la historia de Frida, una niña que luego de ser emblemática resultó siendo una mentira inventada desde el terremoto, pero aún así conmovió los corazones de muchísimas personas. Pues vamos ahora con Juan Eduardo Rodríguez, preparó un recuento de todo lo que sucedió en este país. El martes 19 de septiembre de 2017, la tierra se estremeció en México, en el estado de Puebla, con un terremoto de magnitud 7.1 en la escala de Richter. No mames, Tania, güey. No mames, Tania. Dios mío. Momentos de pánico vivieron los mexicanos que apenas se reponían de otro sismo 12 días antes en la municipalidad de Chiapas con una magnitud de 8.2. Los poblanos relataron su experiencia. Se escuchaba cómo empezaban a romper piedras, pero yo jamás me imaginé la inmensidad del desastre. Estuve casi a punto de quedarme ahí. Siente uno el miedo de que pues ya se va a ir quedar, porque se va a quedar uno muerto ahí. Solo segundos bastaron para dejar historias tan desoladoras como la de Ariadna Aguirre, que perdió a su hija y a su nieto. No sé qué ayuda se pueda pedir cuando uno se queda sin nada. Mis hijos, gracias a Dios, ahorita pues ya están descansando. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, agradeció la unión de los mexicanos en esos difíciles momentos. Estoy convencido de que la unidad de los mexicanos y la solidaridad es la gran fortaleza de México, pero que el amor por México es la pasión de todos los mexicanos. Las cifras dan cuenta de 369 víctimas y daños por 8.000 millones de dólares en uno de los más devastadores sismos que haya azotado al país norteamericano. Juan Eduardo Rodríguez, Blue Radio. Una terrible tragedia, tal vez la más grande que sufrió América Latina este año 2017. Es que yo no sé si usted se acuerda, Malena, como los videos que se veían por las redes sociales, esos edificios que se mecían, las casas que se caían, la gente intentando socorrer a las otras personas, los perros que fueron clave, o que siempre en este tipo de tragedias son clave para poder buscar sobrevivientes. Esto fue una cosa de verdad terrible y que pues tocó a toda América Latina, a todo el mundo. Impactante, claro, porque fue el mismo día en el que en 1985 también sucedió un temblor devastador. Nadie estaba preparado y lo más curioso es que hicieron un simulacro ese mismo día, pero por supuesto en este tipo de situaciones ni siquiera un simulacro de esta magnitud podría prevenir que tantas personas mueran luego de que colapsen los edificios. ¿Sabe quiénes son lastimosamente los más afectados durante estas tragedias? Los niños. Sí.
tristemente los niños siempre son los que más terminan afectados por todo este tipo de cosas, pero también son los grandes ejemplos de vida y de recuperación y de todo los milagros que se ven en medio de todas estas tragedias. Vamos a escuchar en este momento a Elsa, una mujer que encontró entre los escombros a su hija después de esta tragedia. Fue una situación muy, muy horrible, muchísima angustia para llegar y encontrar a mis hijas. No solo ella, que es alumna, tengo una señorita que es maestra también en el colegio, y pues este sismo nos sorprendió muy, muy, muy fuerte, y muchísima angustia, mucha tristeza de ver a nuestros amigos que fallecieron y algunos perdieron a sus hijos. Estamos muy, muy tristes. Hay miles de historias. Por el momento podemos contar solo algunas. Por ejemplo, Areli y Nadia, 2 personas que tuvieron que sacar de su casa lo poco que quedaba porque estaba completamente en ruinas. Pero además de los objetos materiales, lo más importante es la vida de las personas. Ayudaron a rescatar a cientos de personas que quedaban debajo de los escombros. Ver cómo ha pasado todo esto, cómo personas que conozco desde que llegué aquí ya no están con nosotros, porque no pude en ese momento, porque no pudimos sacar a todos. Era demasiada destrucción. Tratando de sacar lo más que pueda. Lo que pasa es que nuestro cuarto, gracias a Dios, está intacto. Por la gracia de Dios está intacto. Solamente el cuarto de mi hermana. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Avanzamos con este especial de las noticias internacionales más importantes del año 2017. Vamos ahora a tocar una que ocurrió ya cerca del fin de año, en noviembre. Fue la tragedia que ocurrió al interior del submarino Ara San Juan, un submarino de la Armada Argentina que desapareció con 44 personas a bordo, y pues que en su momento se albergaba la esperanza de que pudieran encontrarse estos tripulantes con vida. Sin embargo, desafortunadamente, y como muchas veces pasa en este tipo de episodios, no sucedió así. No sucedió, desapareció el 15 de noviembre y solo 8 días después lo reportaron como desaparecido. Luego iniciaron las labores de búsqueda con más de 10 países que se pusieron a la orden, pero aún así no fue posible recuperar a las 44 tripulantes que estaban en el Ara San Juan. Las familias de estas personas, por supuesto, montaron vigilia para saber acerca de sus seres queridos, pero esto tampoco dio resultados. No, mire, es que todos los gobiernos del mundo, bueno, la mayoría de gobiernos del mundo expresaron su preocupación y ayudaron y dieron su granito de arena para poder encontrar a este submarino. Mire, países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, sumaron buques, todos trasladaron hacia esta zona donde se suponía se había perdido el submarino, porque era una zona bastante difícil. En su momento se habló de que se habían hecho llamadas de auxilio, que se habían recibido, que con un satelital, que no, ya todo terminó descartado. Vamos a escuchar cómo los medios registraron en ese momento la noticia de la desaparición del submarino Ara San Juan. Respecto a trascendidos que hubo en el retraso, en el inicio de la búsqueda, la Armada aclara una vez más que se cumplió el plan de búsqueda y rescate del submarino en tiempo y forma, siendo la última comunicación del submarino el miércoles por la mañana y cumplidas las 36 horas hasta esa nueva comunicación que no pudo concretar. A partir de allí, el jueves, se inició la tarea y la fase de búsqueda, siguiendo el protocolo de las normas internas homologadas internacionalmente. Y el día viernes, concluida esas 24 horas de búsqueda, se declaró el plan de búsqueda y rescate del submarino San Juan. Pues este es el vocero de la Armada, Enrique Balbi, que se volvió famosísimo después de todo este incidente que reportamos durante más de 15 días. Y lo último que se pierde es la esperanza. Lo último que perdieron los familiares fue la esperanza de encontrar a sus seres queridos con vida. Sacaron pancartas, estuvieron en la calle, estuvieron en los medios de comunicación, acá en Blue Radio también, denunciando cómo había habido cierto tipo de negligencia en este submarino y cómo tal vez el gobierno tendría la culpa del desastre que sucedió. Es que siempre cuando ocurren estas cosas es que se empiezan a ver los errores que se cometieron y nunca se prevé para que no sucedan. Siempre este tipo de tragedias muestran solamente que
cuando hay una negligencia, cuando hay alguien que decide no hacer lo que tiene que hacer, o decide hacerlo pero no hacerlo bien, siempre va a suceder una tragedia como esta. Y pues bueno, es que era un submarino, estaban a miles de metros en el fondo del mar, o sea, nada podía salir bien, había todas las posibilidades de que saliera mal y en efecto salió mal. Incluso el esfuerzo de más de 10 países no dio resultados y así era como las familias vivían este doloroso momento. Porque me angustiaba mucho más, porque tiene un hijo, lo sigo diciendo, porque aunque no encuentren sus cuerpos, tiene un hijo de 11 meses. No sé, hoy le hicimos este cartel, quiero que lo vean por favor, es de la firma de Fernando, acá está su hijo. Lo único que les pido es que no nos dejen solos, porque después de esto no se sabe qué va a pasar. Terrible, los testimonios de todos los familiares, o sea, es que uno no se puede poner en el papel o en los zapatos de una persona de estas cuando tiene un familiar, un ser querido en una situación de estas. Es de realmente las voces que escuchamos de los familiares son realmente desgarradoras. Y es que toda la esperanza que tenían ellos empezó fue porque dijeron que se habían escuchado unos ruidos o que se habían sentido, los radares habían detectado, los sonares, perdón, son sonares en el fondo del mar, habían detectado lo que podría ser el submarino, habían detectado llamadas que supuestamente habían salido en su momento. Todo esto lo único que hacía era alimentar una esperanza que definitivamente terminó en las lágrimas de todas estas personas que acabamos de escuchar. Vamos a escuchar en este momento al portavoz de la Armada Argentina, Enrique Balbi, contando cómo supuestamente se habían detectado estos sonidos. De los 4, uno está a 477 metros, los otros 3 rondan entre 700, 800 y 900 metros. Particularmente el de la Selecu, por estar a menos profundidad, es el que se decidió investigar, tratar de visualizar y correlacionar o no con el submarino. Esta tragedia que sucedió con el submarino Ara San Juan llevó al presidente Macri a pedir una investigación de los hechos, precisamente por lo que decíamos. A investigar qué fue lo que pasó y no haber previsto qué era lo que podía suceder. Siempre pasa. Claro, por la explosión que hubo dentro de la nave, también debe haber una investigación a fondo sobre culpabilidades, sobre exactamente dónde está el submarino, si logran localizarlo, y para darle una razón a todas las familias de los 44 tripulantes. Así fue como lo anunció el presidente de Argentina. Que vamos a continuar con la búsqueda, especialmente ahora que contamos con el apoyo de toda la comunidad internacional, con todos los avances tecnológicos disponibles, y eso nos va a llevar seguramente a poder dar, esperemos, con el submarino. Y es que así seguía dándose, se seguía manteniendo la esperanza, pero ya el 30 de noviembre el gobierno argentino consideró que definitivamente las posibilidades de encontrar a estas personas vivas era nula. Definitivamente ya descartaron todas las posibilidades y solo hasta el pasado 5 de diciembre ya las autoridades reconocieron que estas 44 personas habían fallecido. Ya su estatus legal era fallecidas y que se encontraban en el fondo del mar. Vamos a escuchar al ministro de la Defensa de Argentina, Óscar Aguad, dando a conocer esta noticia triste para los argentinos y pues también para toda América Latina. Porque además está dentro del tiempo que se puede sobrevivir en un submarino. Nosotros hasta podemos llegar a pensar de que el submarino pudo salir a la superficie o que está en la superficie. Lo que pasa es que las condiciones climáticas en el lugar donde desapareció el submarino son terribles. Hace 4 días que prácticamente no se puede navegar en esa zona y estamos hablando de destructores que son una masa de hierro enorme. Nosotros tenemos muchas expectativas de encontrar al submarino y encontrar los 44 tripulantes con vida, es decir, ese es nuestro objetivo. Estás escuchando Blue Radio. Vamos ahora a hablar, Miguel, de los atentados terroristas en el mundo. Terrible. Terrible, muchísimos sucedieron en este 2017. Uno de los más emblemáticos fue el que sucedió en una iglesia en Texas. 26 personas murieron. Edwin Giraldo, que es nuestro corresponsal en Estados Unidos, hizo un recuento de lo que sucedió en estos terribles hechos que horrorizaron al mundo, pero más adelante vamos a ver que no fueron los únicos y que el Estado Islámico está detrás de muchos de ellos. Si hablaba o si me movía, me iba a matar, porque es lo que estaba él ahí parado, matando a toda la gente que se movía, que miraba, que yo me hice la muerta.
Relato de una víctima para el canal Univisión, en Texas. El domingo 5 de noviembre, un joven de tan solo 26 años, de nombre Devin Patrick Kelly, ingresó fuertemente armado a la iglesia bautista de Sutherland Spring. Tenía un vestido de tonos militares oscuros y un rifle de asalto Roger AR, que en Estados Unidos puede comprar un civil bajo ciertos requerimientos. Kelly, seguidor de teorías sobre supremacía blanca, disparó y mató a todas las personas que pudo. Acabó con la vida de 26 feligreses, causando la peor tragedia de esta naturaleza en el estado de Texas. El hecho agitó el bizantino debate sobre el control a la venta y posesión de armas en un país que se rige por normas firmadas por los padres de la patria hace más de 2 siglos. Primero de octubre, Las Vegas. Un hombre de 64 años llamado Stephen Paddock lanzó una lluvia de balas desde el piso 32 del Hotel Mandalay Bay, en cuya plaza vecina se realizaba un concierto de música country. Hasta el sol de hoy hay dudas sobre las motivaciones de Paddock, quien tenía un récord criminal vacío, una persona normal para sus vecinos, pero convertido en el monstruo que hizo llorar a un país. En el 2017 el presidente Donald Trump tuvo un acercamiento muy diferente a este fenómeno en relación con su predecesor Barack Obama. Mientras Trump defiende la segunda enmienda para garantizar el acceso a las armas, Obama intentó regularlas. Mientras Trump recibió apoyo de la Asociación Nacional del Rifle, Obama los confrontó. Obama lloró en público por las masacres. Trump lo lamenta con palabras que recalcitran las divisiones de Estados Unidos en el siglo XXI. Pero al final, tanto Obama como Trump no logran cambios de fondo en el tema. En Washington, Edwin Giraldo, Blue Radio. Edwin, gracias. Y es que el terrorismo se volvió en uno de los titulares recurrentes en todo el mundo. Ya escuchamos qué fue lo que pasó en los Estados Unidos, y Europa también fue escenario de muy graves ataques. Centro de graves ataques. También por parte, desafortunadamente, de los extremistas del Estado Islámico. Uno de ellos ocurrió en Barcelona. Esto fue el 17 de agosto del 2017, cuando un hombre en un vehículo decidió meterse a las Ramblas y arrollar a un montón de gente. Esta gente no piensa en nada, mató a 15 personas y dejó heridas a 131. Y unos actos que solamente a ellos se les ocurre. Se han vuelto muy populares. Exacto. Es por eso que en Europa se está intentando poner barricadas, por ejemplo en Alemania, con lo que sucedió con el mercado navideño hace ya más de un año, para que esto no suceda. Es increíble que entonces las autoridades tengan que pensar en cómo crear contingencias para que algo que debería ser completamente normal, que una persona no tenga en su mente arrollar a los que están en la calle, no se dé. Pues es que todos estos escenarios son los que provocan ¿cómo se puede llamar eso? La intransigencia de las personas que piensan de una manera tan extrema. Pues vamos a escuchar a nuestro corresponsal en Madrid, en España, a Enrique Rodríguez, quien preparó un informe haciendo el recuento de todo lo que ocurrió en Barcelona ese 17 de agosto. Cuando el pasado 17 de agosto Barcelona era golpeada por el terrorismo yihadista, se rompía un paréntesis de 13 años en los que España no había sufrido en su territorio ataques vinculados con el islamismo radical. Forma de arrollamiento en Ramblas altas. El autor es un individuo de 1,70 m con una camisa de color blanco y rayas azules. Tenemos unos 20 heridos, algunos de gravedad. Ese jueves, pasados unos minutos de las 5 de la tarde, una furgoneta alquilada horas antes comenzó su macabro recorrido en la parte alta de las Ramblas de Barcelona. Durante los 530 metros que circuló por la Rambla, fallecieron 15 personas, entre ellos 2 niños de 3 y 7 años. El vehículo fue abandonado frente al mercado de la Boquería por su conductor, Younes Abu Yaqub, un marroquí de 22 años que logró evitar el cerco policial. La furgoneta ha estat interceptada, el ocupant ha sortit i s'ha parapetat amb arma llarga en un bar del Paral·lel. Barcelona activa Gàbia 1. Gàbia 1 activat a Barcelona.
Abu Yaqub moriría 4 días más tarde, a 50 kilómetros de Barcelona, cuando fue abatido por una patrulla de los Mossos de Escuadra tras mostrar un cinturón de explosivos que resultó ser falso. Horas más tarde del ataque de Barcelona, el resto de integrantes de la célula se dirigieron a la localidad costera de Cambrils. Su intención allí era producir una masacre, pero la fuerte presencia policial en la zona lo evitó. Aún así, allí se vivieron escenas de pánico y un intento de atropello que acabó con la vida de una turista. Los 5 miembros de la célula murieron a manos de la policía. 4 de ellos cayeron por los disparos de un solo agente, un héroe del que no conocemos su identidad, pero que con su sangre fría logró evitar una tragedia aún mayor. En las siguientes horas, la policía catalana, a través de su máximo responsable, el mayor Josep Lluís Trapero, señaló que los atentados fueron una suerte de improvisación provocada tras la explosión en una casa en la localidad de Alcanar el día anterior, donde los terroristas almacenaban una importante cantidad de explosivos, con el que pretendían llevar a cabo un atentado, ese sí, más planificado, frente a la Catedral de la Sagrada Familia. En Madrid, España, Enrique Rodríguez, Blue Radio. En Europa, también en Londres, en Reino Unido, se registraron varios atentados, 5 para ser exactos. Uno de los más sonados fue el que sucedió en Manchester con la cantante Ariana Grande. También hubo otros 4, pero este estuvo en todos los medios de comunicación y además estuvo en las redes sociales porque Ariana Grande es muy influyente. Además, se sintió profundamente conmovida e incluso fue al hospital a visitar a las víctimas que quedaron vivas de este suceso. Silvia Carrasco. Perdón, antes de presentar a Silvia Malena, qué pena, pero es que fíjese que estos espectáculos musicales se convierten en el escenario perfecto para estas personas. Acuérdese de lo que ocurrió en Francia, en el atentado en el concierto de Eagles of Death Metal, lo que ocurrió en Las Vegas también fue un concierto, aquí un concierto. Es que es perfecto para realizar atentados. ¿Por qué? Porque hay multitudes reunidas, porque es lo que los yihadistas dicen que odian de Occidente. Entonces se convierte en el escenario idóneo para realizar este tipo de atentados. Pero Silvia Carrasco, como le decía a Miguel, nuestra corresponsal en Londres, preparó este informe del recuento de lo sucedido. We begin tonight with breaking news. London under attack. Londres atacado, el Reino Unido bajo amenaza. Ese fue el guión más repetido durante 2017. 5 ataques en total. 4 por motivaciones islamistas, 1 movido por el odio a los musulmanes, 2 fueron perpetrados por lobos solitarios, los otros 3 por grupos organizados. Todos tenían en común la ideología del odio religioso, alimentado por discursos distribuidos por Internet, contra los que tanto ha batallado la ministra británica del Interior, Amber Rudd. Dice, debemos asegurarnos en primer lugar que estas ideologías no florezcan. Debemos hacer más para forzar a las compañías tecnológicas para que quiten el contenido terrorista de sus plataformas. De hecho, fue este el año en que por fin Google y Facebook accedieron ante el G7 a vigilar sus plataformas para quitar en un plazo máximo de 24 horas los contenidos que invitaran a cometer delitos de terrorismo, a sembrar pánico y dolor. La secuencia mortal comenzó el 22 de marzo, cuando el británico Adrian Elms, de 52 años, convertido en musulmán, condujo un automóvil contra los peatones, la mayoría turistas que transitaban por el puente de Westminster. Tras estrellarse, se dirigió al Parlamento, donde mató a cuchilladas a un policía. Desde entonces, el discurso oficial fue que los británicos no iban a ceder al terror, como decía la primera ministra Theresa May. We will all move forward together. Dice, todos seguiremos adelante juntos, nunca cediendo al terror, y nunca permitiremos que las voces del odio nos separen. Sitios icónicos del turismo siguieron estando en el objetivo de los terroristas, como el ataque del 3 de junio en el puente de Londres y en el Borough Market, pero sin duda, ninguno de estos ataques conmovió tanto al mundo como el ocurrido en el Manchester Arena, al final del concierto de Ariana Grande. Everyone was getting up to leave, and all of a sudden there was a big bang. Oh my God.
Escuché los tiros y mi vida pasó ante mis ojos, relata una de las sobrevivientes del concierto que reunía a unas 20.000 adolescentes. La mayoría asistía al primer concierto de su vida. Hubo 22 muertos y la dolorosa sensación de que esto está lejos de terminar. En Londres, Silvia Carrasco, Blue Radio. Silvia, gracias. Y es que el terrorismo definitivamente es una de las cosas más terribles que ha conocido la humanidad en los recientes años. Yo creo que desde los finales del siglo XX y el principio del siglo XXI. Uno de los atentados más graves que ocurrió este año 2017 fue a finales de noviembre, ocurrió en Egipto. Esto ocurrió en el Sinaí, donde una mezquita fue el escenario de un atentado terrible que dejó 305 muertos. Entre ellos 27 niños, Malena, 27 niños, 27 personitas que todavía no han empezado a vivir y son víctimas de toda esta barbarie. Es el peor atentado de la historia reciente de Egipto, lo que también nos lleva a ver que no solo el terrorismo está tomando Europa, sino que estos países están sufriendo desde hace muchos más años el terrorismo. Nosotros estamos un poco acostumbrados a la violencia acá en Colombia y por eso este tipo de atentados nos sacuden, pero no tanto como deberían sacudirnos. Pero después de hablar de lo que ha hecho la humanidad por intolerancia, sí, vamos a hacer una pequeña pausa, sí, y vamos a volver a hablar del primer año del mandato de Donald Trump. Buenísimo. De los huracanes que han sacudido al Caribe y de muchos más temas, entre ellos uno que yo sé que le gusta mucho a usted, Miguel, los Grammy. Eso. Pero ya volvemos. Seguimos en este resumen de noticias del año 2017 y hablamos de Donald Trump, un tema que hay que tratar si se va a hacer un resumen de lo que sucedió en el 2017. Y así sea de noticias internacionales, nacionales, de noticias de farándula, de noticias de medio ambiente, de lo que sea, ahí va a estar Donald Trump. Sí. Es increíble. Siempre está mencionado por uno o por otro lado, y es que no fue polémico solamente en su campaña, sino también lo ha sido en este ya año de presidencia que se va a cumplir. Ya. Dio un giro de 180 grados Estados Unidos, podríamos decirlo. Menos mal que el Congreso ha frenado varias iniciativas de Donald Trump, pero aún así su guerra con Kim Jong-un, por ejemplo, ha estado sonando demasiado. ¿No? Y las decisiones que para muchos pueden ser impopulares, pero son las más populares, porque es que este señor, el presidente de los Estados Unidos, es una de las personas más populistas que pueda haber. Y con los empresarios en el bolsillo, con las recientes decisiones que ha tomado el presidente Donald Trump, eso pueden pasar muchas cosas. Una de las últimas decisiones controvertidas fue reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Provocó un tsunami internacional. Pero vamos con Edwin Giraldo, quien preparó un recuento de todo lo que ha hecho Donald Trump hasta el momento. Este año, el presidente estadounidense entró en una retórica verbal con Corea del Norte que hizo que sonaran los tambores de guerra. Por ahora, solo tambores. Trump intentó endurecer el sistema migratorio, aunque en buena parte lo detuvieron las cortes. Dentro de Washington, en el mundo de la minucia política, el tema número 1 es la investigación sobre injerencia rusa en las pasadas elecciones, que ya deja 4 detenidos y enormes posibilidades de que el general retirado Michael Flynn tenga que ir a la cárcel varios meses. Flynn, quien le mintió al FBI sobre una reunión que sostuvo con emisarios rusos, ahora es el principal colaborador en las pesquisas. Trump lo niega todo, tuitea, tiene una evidente crisis de gobernabilidad, pero es dueño de la opinión pública mundial. El mundo habla de Trump. Trump, Trump. En Washington, Edwin Giraldo, Blue Radio. Trump, Trump, Trump. Yo me acuerdo antes de que fuera electo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, yo decía, a mí no me cabe en la cabeza decir el presidente de los Estados Unidos. Yo tampoco podía decir el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero uno ya se acostumbró. Y estuvimos acá en Blue Radio hasta las 3, 4 de la mañana ese día. Son bonitas. A mí me gusta mucho hacer eso. Cuando Trump quedó presidente, y nos sorprendíamos bastante. Incluso el analista que nos estaba acompañando estaba sorprendido de que Donald Trump, de hecho, se fuera a llevar las elecciones de Estados Unidos, y sucedió. Es la persona... Es el presidente del país más importante del mundo, fue uno de los empresarios, o es uno de los empresarios más importantes del mundo, y es una de las personas de las que más se habla en el mundo. Entonces es algo con lo que tenemos que aprender a vivir y con las decisiones que toma el presidente también. Sin embargo, no es la figura del año. Más adelante hablaremos de eso. Buenísimo.
O sea, no, pues es que verán. No, es que las decisiones que toma el presidente Donald Trump son lo que yo le decía hace unos minutos, tan populares que son impopulares. Por ejemplo, el tipo dijo, ¿se acuerda que en algún momento dijo que eso del cambio climático era una mentira? Pues tanto así siguió con su idea que decidió retirarse del Acuerdo de París, un acuerdo firmado por las potencias más importantes del mundo para reducir la contaminación que producen cada uno de estos países, una parte clave pues para todos los países industrializados. El presidente Donald Trump este año decidió decir que no, que los Estados Unidos se retira de ahí, porque no. Obviamente, otra vez, pues si las personas que saben y que leen entre líneas dicen que fue por ¿cómo se dice?, congraciarse con las personas que le dieron tantos votos, que son los mineros, las empresas de minería en los Estados Unidos. Y otra decisión muy importante, y es la de seguirle mostrando los dientes a Kim Jong-un, a casi nadie. Otra persona que es un líder, el gran líder de Corea del Norte, un país que no es muy industrializado, pero es una potencia nuclear. Que le saca los dientes también a Donald Trump. Y a ese los pelan. Bueno, saber si se va a concretar, ¿no? Esa sacada de dientes de parte y parte es muy difícil. Es que cada sacada de dientes es una amenaza de tercera guerra mundial. Entonces, eso uno no puede estar tranquilo. Escuchemos al presidente Donald Trump hablando de su homólogo, el presidente Kim Jong-un de Corea del Norte. La persecución imprudente de armas nucleares y misiles balísticos de Corea del Norte amenaza al mundo entero con la pérdida impensable de vidas humanas. Es indignante que algunas naciones no solo comercien con ese régimen, sino que armen, suministren y apoyen financieramente a un país que pone en peligro el mundo con conflictos nucleares. Estados Unidos tiene gran fuerza y paciencia, pero si se ve obligado a defenderse a sí mismo o a sus aliados, no tendremos más remedio que destruir totalmente a Corea del Norte. Hombre cohete, estás en una misión suicida para ti y tu régimen. Los Estados Unidos están preparados, dispuestos y capaces, pero espero que esto no sea necesario. La última de las decisiones de Donald Trump fue la de retirar su embajada en Tel Aviv y pasarla a Jerusalén. Esto provocó cientos de manifestaciones y protestas. Y es que es una decisión que inclusive las personas más expertas en Medio Oriente y en todo el conflicto que se vive allá no entendían el porqué de esa decisión. Fue una decisión que, o sea, inclusive los líderes del mundo decían, es que no hay necesidad de apagar un incendio con gasolina. Puede utilizarse esa figura. Es que reconocer a Jerusalén como la capital de Israel es ponerse de parte de alguien en un conflicto, en este conflicto. Entonces, eso es una decisión del presidente Donald Trump, que lo único que hizo fue lo que hizo, lograr que una nueva intifada, lograr nuevos ataques por ahí, otra vez Palestina enviando torpedos hacia Israel. Bueno, hay muchos análisis de por qué Donald Trump tomó esta decisión, pero hay uno en concreto que me llama la atención, y es que esto no tiene nada que ver con el conflicto palestino-israelí, sino más bien con que Trump se ha acostumbrado a que cada vez que se calienta el panorama nacional en Estados Unidos, entonces se toma una decisión controversial para crear una cortina de humo. Pero veamos cómo anunció el presidente Donald Trump esta decisión tan controversial. My announcement today marks the beginning of a new approach. El día de hoy, mi anuncio marca el inicio de un nuevo enfoque al conflicto entre Israel y los palestinos. He determinado que es tiempo de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. Mientras los presidentes anteriores hicieron de esto una promesa en sus campañas presidenciales, fallaron en cumplirlo. Hoy, yo estoy cumpliendo. Tomé esta decisión a favor de los mejores intereses de los Estados Unidos de América y de la búsqueda de la paz entre Israel y Palestina. Este es un gran paso para avanzar en el proceso de paz y para trabajar por un acuerdo duradero. Miguel, ¿esta cortina le dice algo?
¿No es la canción de House of Cards? Es House of Cards. Vamos a hablar de acoso sexual. Ah. Todo empezó por Weinstein, un escándalo que abrió la realidad de cómo Hollywood tenía acoso sistemático hacia las mujeres, y no solo hacia las mujeres, sino también hacia los hombres. Harvey Weinstein, uno de los productores más importantes de Hollywood, una de las personas detrás de grandes blockbusters, de grandes producciones, grandes películas, que mejor dicho era, digámoslo, como se decían algunos, el rey Midas, resultó ser una persona con un pasado o con una vida oscura muy maluca. Y Weinstein fue despedido de su compañía a causa de estas denuncias de acoso sexual. Esta es una de las grabaciones de cómo el productor todopoderoso de Hollywood acosaba a sus víctimas. If you embarrass me in this hotel. I'm not embarrassing you. It's just that I don't feel comfortable. Honey, don't have a fight with me in the hallway. Please, I'm not going to do Es Weinstein diciéndole a una mujer, ella se siente incómoda y dice que no está de acuerdo con la situación que está sucediendo. Claro, pura voz de viejo verde, ¿no? Sí, terrible, es que se le escucha oscura la voz. Sí. Pero este caso desató muchísimas más reacciones y mujeres que denunciaron, sobre todo con una campaña de #MeToo a través de redes sociales, cómo habían sido acosadas no solo en Hollywood, sino también en la política, en diferentes escenarios. Sí, es que el siguiente ahí en la lista de los escándalos fue precisamente el protagonista de House of Cards, Kevin Spacey, que también apareció como acosador, y no solamente acosador, sino acosador de hombres, y no solamente de hombres, sino de un hombre menor de edad. Un niño. O sea, un niño. Una persona hace muchos años que él abusó de él. Entonces, esto siguió, se volvió una bola de nieve, se volvió la bola de nieve que ya conocemos en este momento, que ya cobró la cabeza de presentadores de televisión, de personas metidas en el mundo de la política, de deportistas, mejor dicho. Esto es una cosa que estaba debajo del tapete, nadie había y salió a la luz. Y alguien levantó y salió todo el escándalo. Y luego de esto, la revista Time tomó la decisión de escoger como persona del año, no solo a una persona, sino a muchas mujeres que rompieron el silencio de acoso sexual. Estuvieron en la portada, Sí, ¿no? hay una de ellas precisamente es una actriz que se llama Ashley Judd. Esta niña también fue de las que se llenó de valor y empezó a decir Me Too, y también denunció cómo todas estas personas que quieren abusar y que quieren aprovecharse de su poder en Hollywood. Escuchémosla. I remember the lurch when I went to the desk and I said, Mr. Weinstein, is he on the patio? And they said, he's in his room. And I was like, oh, kidding me. Está hablando, recordando una escena con Weinstein, ¿no? Por este señor empezaron todas las denuncias de acoso sexual. Y además, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo se empezaron a conocer casos. Tenemos esta voz en inglés, pero una más cercana, Kate del Castillo. Claro que ella hablando también. en español sobre el acoso al que fue sometida. También. Y una vez más, ¿no? Este señor Weinstein, a mí lo que me gusta de este caso es que ya la gente no se está quedando callada. Yo conocí al señor Weinstein porque él compró la misma luna y es un tipo muy déspota, con un rollo pues déspota y que además impone mucho. Entonces entiendo perfecto a todas las mujeres. Hablamos ahora de la temporada de huracanes en el año 2017 en Estados Unidos y en el Caribe. Terminó en noviembre, pero el balance no fue nada alentador, fue devastador realmente. 17 tormentas tropicales, 10 huracanes, siendo Harvey, Irma y María los más devastadores. Andrés González preparó el balance. La temporada de huracanes que azotó el Caribe y parte de Estados Unidos fue catalogada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica como una de las más devastadoras desde 2005. Entre agosto y septiembre, Harvey, Irma y María fueron catalogados de máxima categoría y alcanzaron vientos entre los 215, 280 y 295 kilómetros por hora respectivamente. Mi casa quedó volteada. Básicamente me quedé sin casa. Pero tengo amigos. Mi amigo de la chaqueta amarilla me está ayudando, pero estoy bien. Horrible, esto es horrible. Es nuestro negocio. Estábamos aquí ayer con bolsas de arena, cientos de ellas, tratando de prepararnos para las inundaciones. Pero al final todo ha acabado peor. Otro de los huracanes más devastadores fue Irma.
que dejó como saldo 134 muertes en varios países, entre ellos Estados Unidos, Puerto Rico y Cuba. Antigua y Barbuda, San Martín, San Bartolomé, Águila e Islas Vírgenes Británicas, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba, además de Estados Unidos, fueron las regiones que sufrieron los mayores daños tras su paso. Una familia colombiana que residía en las Islas Vírgenes Británicas logró sobrevivir al poderoso huracán. Llegó el momento en que las ventanales explotaron. Ellos en ese momento ya se acaban de refugiar dentro del baño. Entonces fueron momentos de pánico. Estuvieron cerca de 3 horas encerrados en el baño. La ciudad está totalmente devastada. Está destruida totalmente. Puerto Rico fue el país más afectado por el huracán María. Su paso por esa región dejó como saldo 64 muertos, el 44% de la población sin agua potable y la mitad de los hospitales averiados. De acuerdo con los expertos, la temporada de huracanes de 2017 fue la más devastadora de los últimos 12 años. Andrés González, Blue Radio. Andrés, gracias. Continuamos con otra de las noticias más importantes y fue el movimiento independentista en Cataluña. Hubo un referendo que declaró la independencia de Cataluña de España, sin embargo esto no se aceptó, sin embargo sí, sin embargo no, nunca nadie supo qué pasó. Un referendo que fue declarado ilegal. Exacto, o sea, un afán independentista que finalmente como que nunca vio la luz, pero pues bueno, ahí están con esa indecisión y con esa pues esperanza de la gente de Cataluña de ser, de ¿cómo se puede decir eso? Su liberación de España. Sí, al menos lograron las elecciones. Exacto. Y España pues también en su afán de no permitir que su país se le desmorone de alguna manera. Enrique Rodríguez, nuestro corresponsal en España, preparó un informe muy completo de qué fue lo que pasó este año con Cataluña y qué puede pasar con el territorio español. Si pudiésemos contar las palabras más pronunciadas en el último año en España, a buen seguro, Cataluña sería una de ellas. Y es que el proceso independentista catalán ha sido la noticia del año en este país, pero también el tema de conversación, de discusión y de preocupación. En el último trimestre del año hemos vivido un referéndum por la independencia, que no pudo ser evitado a pesar de la intervención policial, y que se saldó con una baja participación y con unos resultados sin valor, dado que se votó sin ningún tipo de garantías ni censo electoral oficial. Sí, 1069, no 140, blanc 80, nuls 28. A pesar de eso, el proceso independentista siguió adelante con una declaración fallida de independencia que dio paso a otra declaración, esa sí completa, el pasado 10 de octubre en el Parlamento de Cataluña. La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra y 2 vots en blanc. La reacción del gobierno no se hizo esperar, con la intervención de la autonomía mediante el artículo 155 de la Constitución. A proceder al cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Que fue acompañado por una batería de querellas por parte de la Fiscalía General del Estado contra los cabecillas de la independencia. Ha interpuesto sendas querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos contra los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña. Paralelamente, las calles han sido el escenario de manifestaciones que pasaron a estar también protagonizadas por los que no apoyan la independencia y que normalmente suelen tener menos presencia en las calles de Cataluña. ¡A prisión! ¡Puigdemont! ¡A prisión! El independentismo se ha visto frenado, además de por las leyes y el Estado de Derecho, por su propia incapacidad para dirigir un proceso que resultó no estar tan bien pensado como se presumía. Eso sí, esto no quiere decir que la crisis se haya solucionado, porque la división en la sociedad catalana sigue y con toda seguridad seguirá, al menos en el medio plazo. En Madrid, España, Enrique Rodríguez, Blue Radio. Blue Radio. En este año hubo elecciones en Latinoamérica. Sí. Una de las más controvertidas en Honduras. Sí. Pasaron 3 semanas y no se sabía quién había sido el ganador de estos comicios presidenciales. Luego al final se declaró a Juan Orlando Hernández, el presidente, como ganador. Pero obvio fueron bastante polémicas por el tiempo que se tardaron los resultados y además porque hubo protestas en las calles y porque la oposición denunció e impugnó los resultados de las elecciones por supuestas irregularidades. Y es que con un tiempo tan largo para un conteo pues puede ocurrir cualquier cosa. Es que
ya se han visto casos. Pero y también recordemos que 16 personas perdieron la vida en estos enfrentamientos en las calles. eso para elegir un presidente, eso no debería ocurrir en una democracia moderna. Otra elección, Malena, que se desarrolló este año fueron las de Chile. Chile también ya tiene nuevo presidente, pero no es nuevo. No, es decir, ¿por qué los chilenos siguen eligiendo entre las dos mismas personas? Bachelet, Piñera, pareciera que no hay más, ¿no? La derecha y la izquierda tienen un líder visible. En segunda vuelta, Sebastián Piñera ganó con una buena diferencia, sí. Regresa a la derecha al poder en Chile, después de haber estado la izquierda en el poder de Chile. Y saben, no es solo que regrese la derecha lo interesante, sino que la región se está quedando sin presidentas. Claro. Bueno, Cristina Fernández, Dilma, ya tuvo Dilma Rousseff, ya tuvieron, y ahora volvemos otra vez a Piñera. Pero véalo por el lado amable, Michelle Bachelet fue reelegida presidenta. Sí. Bueno, pero en este momento el panorama de la región está lleno de hombres. Bueno, pero, es la realidad. Pero van a llegar de nuevo las mujeres, tranquila, no se preocupe. Seguramente, aparte que allá en Chile, que con los resultados de estas elecciones, ¿qué puede pensar uno? ¿Será que es mejor malo conocido que uno por conocer? Yo creo que los chilenos piensan eso. Sí. Si hizo una buena gestión, entonces pues ya sabe cómo se hacen las cosas, ¿no? Sí, ya, hay que darle paso también a las otras Esperemos que surjan nuevas caras, ¿no? Porque después de que se cumplan 16 años de periodos de los mismos dos presidentes, creo que los chilenos empezarán a reflexionar, sobre todo porque Bachelet ya dijo que no se va a presentar más a elecciones, que no quiere seguir con la vida política. Ahí está el espacio para que se presente otra mujer que salga a representar la... Tengo fe. No, claro, no, todos la tenemos. Mire, ¿quiere que le diga algo? Una mujer es necesaria para manejar todo, desde un país hasta la casa. De acuerdo. Se llevaron a cabo los Grammy y los Grammy Latino en este 2017. Sí, es que los latinos en los Estados Unidos cada vez con más presencia, ¿no? Cada vez con más fuerza. La gente sigue reconociendo este ritmo. Ya uno ve por ahí a las personas de los Estados Unidos bailando, intentándolo. Sí, puede decir, sí, haciendo un intento. Sí, pero lo hacen y les gusta. Y entonces, y eso mismo lo premian. La academia, la misma academia, lo premia. Los colombianos cada vez están más adentro de la escena musical internacional. Pero es que yo creo que desde hace unos 20 años y no nos saca nadie. Y no nos sacarán. No nos van a sacar. En esta edición, Juanes, Maluma. ¿Quién más? El Diamante Eléctrico. Diamante Eléctrico, Jorge Celedón. Sí. No, es que Colombia lleva las de ganar siempre en estos premios, o sea, yo creo que... ¿Y contra quién compito? No, contra un colombiano. Ya perdió. Ya perdí. Bueno, Simón Hernández preparó un informe muy detallado de lo que fueron los Grammy y los Grammy Latino. El escenario del MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, albergó la 18ª edición de los premios Grammy Latino. La banda colombiana Diamante Eléctrico triunfó en 2 categorías: Mejor Álbum Rock, con La Gran Oscilación, y Mejor Canción de Rock, por Déjala Rodar. Por su parte, Jorge Celedón se quedó con la estatuilla en la categoría Mejor Álbum de Cumbia Vallenato, con Ni un Paso Atrás, en la que competía con Silvestre Dangond, Jorge Oñate y el fallecido Martín Elías. Y Shakira se llevó una estatuilla por Mejor Álbum Pop Contemporáneo por El Dorado. Y bueno, Juanes hizo lo propio en la categoría Mejor Álbum Pop Rock, por lo que muchos dicen es el mejor álbum de su historia musical, con Mis Planes Son Amarte. Por otra parte, Alejandro Sanz, quien tiene 16 álbumes publicados y más de 25 millones de copias vendidas, fue el homenajeado por sus amigos en los Grammy Latino 2017. El español de 48 años fue distinguido como Persona del Año por parte de la Academia Latina de la Grabación. Como era de esperarse, Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee arrasó en la gala, donde se llevó, entre otros, el trofeo a la Canción del Año y Mejor Grabación. A pesar de esto, Daddy Yankee no asistió a la gala, por lo que Luis Fonsi sorprendió con una presentación que cerró la gala junto a Víctor Manuel y la banda Bomba Estéreo, la cual terminó siendo criticada en redes sociales por haber hecho esta presentación.
Fonsi también está nominado a la entrega de los Grammy 2018, que se trasladaron de Los Ángeles a Nueva York, ciudad que los acogerá este próximo 28 de enero. Y por su parte, Jay-Z, Bruno Mars y Kendrick Lamar lideran las nominaciones de la edición 60 de estos Grammy, que tienen como tendencia el trap y el hip hop. Simón Hernández, Blue Radio. Y Miguel, le pongo esta canción porque no podemos cerrar un resumen del 2017 sin tener en cuenta que Luis Fonsi con Despacito fue un hit mundial. Buenísimo. Además con Justin Bieber. No, buenísimo, mejor todavía. No, yo sé buenísimo. que usted no es fan de Justin Bieber, pero esta canción queda para el 2017 y va a seguir para el 2018. Quemó radios. No, y apagó muchos también. También. No, mentira, no, yo creo que ya con Despacito vamos a darle ya la despedida, vamos a terminar este especial de las noticias más importantes a nivel internacional del año 2017, no sin antes, primero agradecerle a todos los oyentes, a todas las personas que estuvieron allí durante todo este año, escuchándonos, escuchando Mañanas Blue, escuchando Blog Deportivo, escuchando todos los espacios de Blue Radio, Mundo Blue, en los que todo nuestro equipo de periodistas trabaja. Queremos, a nombre de todo el equipo del servicio informativo, desearles un muy feliz 2018, lleno de información, lleno de cosas buenas, lleno de... ¿Usted qué quiere? ¿Qué quiere, No, María? yo quisiera que no se volvieran a repetir historias de acoso en el mundo porque los desastres naturales no podemos evitarlos. Pero sí quiero ponerme un poco más seria y esperar que el 2018 tenga más conciencia humana en temas de acoso y en temas de terrorismo. Bueno, yo sí quiero salud y trabajo. No, y también quiero saber que agradecerle a todos los que nos ayudaron a hacer todo este especial, porque veas, estuvo Simón Hernández en la producción, buen muchacho, Andrés González también, uno de nuestros periodistas, Juan Eduardo Rodríguez. Y todos nuestros corresponsales internacionales que Santiago, están al frente todos los días. Todos los días, no descansan. Santiago en Caracas, está Enrique en Madrid, está Edwin en Washington y tenemos también a Silvia en Londres. Esto es un equipazo. Bueno, muchas gracias entonces por acompañarnos en esta hora de información y esperamos que en el 2018 sigan todos conectados con Blue Radio. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te...